Confirma si estamos bien con el audio. Sí, Gabriela, sí, sí. Bueno, antes de iniciar, indicarle, como ya les he dicho en las clases anteriores, si alguno no se pueda conectar por algún problema que tenga, puede ser laboral, de calamidad de salud, no se olvide informarme por interno, ¿no? Para tener en cuenta eso de ahí. Si no justifican, ya será tomado en cuenta como falta, ¿no? Y lo que voy a hacer el día de hoy, voy a proceder a silenciar los micrófonos y cuando alguien tenga alguna pregunta o algo que aportar a la clase, alza la mano, ¿sí? Ahí aparece una manito para habilitar el micrófono y que pueda hablar para que no se corte lo que uno está dando, ¿ok? Entonces, no va a poder activar el micrófono, solamente se hace la mano para yo poderlos ayudar, ¿no? Ya, entonces la semana pasada vimos un poco lo que son canalizaciones. Antes habíamos visto lo que era un poco lo que son los conductores, generalidades, un poco de los tipos. También vimos las partes que componen un conductor y de cierta forma cómo se hace la selección, ¿no? Un cálculo básico, ¿no? Y en las canalizaciones vimos los diferentes tipos y en qué áreas o qué condiciones debe cumplir el área para que se pueda trabajar con esas canalizaciones, ¿no? En base a eso, principalmente en los conductores, coloqué un pequeño cuestionario que creo que la mayoría lo pudo, lo pudo hacer y así intentaré hacer con todas las clases, ¿no? Entonces vamos a un nuevo tema, lo que son cálculo un poco de carga, en este caso de la demanda de una vivienda. Creo que con usted ya trabajé con este archivo anteriormente, entonces lo que vieron el ciclo pasado, complexivo, entonces va a ser muy fácil el entendimiento. Entonces vamos a ver un poco de teoría y aparte vamos a ver un poco de cálculo. Yo les indico cuando coloquen presenta, uno coloquen, ¿no? Aunque ya estoy tomando igualmente apuntes de las personas que están ingresando. En toda instalación este dato es muy importante, ¿no? Lo que es el cálculo de la demanda o también conocido como lo que es la carga, ¿no? Porque esto nos permite determinar el consumo que va a tener las viviendas, me ayuda también a conocer de cierta forma cómo va a distribuir los circuitos, también conocer qué conductores seleccionar y también las protecciones adecuadas que debo colocar, ¿sí? Entonces, cálculo de demanda, el primer concepto que debemos conocer es lo que se llama potencia, ¿no? Lo que es la potencia eléctrica. ¿Quién me dice lo que es la potencia eléctrica? Voy a alzar la mano para habilitar el micrófono. ¿Qué es la potencia eléctrica? ¿Quién me dice lo que es la potencia eléctrica? Concepto clave, básico de electricidad. Alza la mano y yo le habilito el micrófono. Más. Voy a habilitarle por este momento el micrófono para que si alguien desea hablar lo pueda hacer. Ahí está habilitado. ¿Qué es la potencia eléctrica? Buenas noches, buenas tardes, Daniel. Bueno, ¿cómo está, Carlos? Más o menos lo que tengo entendido es que la potencia eléctrica es por donde se transfiere la carga de energía, según más o menos es lo que medio me acuerdo. No estoy como que al tanto de ese tema.
Ya, gracias, Carlos. Jorge, dígame, está alzando la mano, está habilitado el micrófono. Ok, profe. Esto prácticamente la demanda al consumo. La potencia es parte del consumo de una vivienda o de un equipo que nosotros estemos trabajando con él. Ese es mi aporte que puedo dar. Ya. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? Entonces, como dicen los compañeros, bueno, a ver, ya, Mafare, Inge, en mi concepto dice que la potencia es la cantidad de energía entregada desde un generador, o sea, o a un equipo que se vaya a consumir o que vaya a utilizar la energía requerida. ya, gracias, Mafare. Entonces, bueno, algunos tienen criterios casi parecidos, ¿no? La potencia se puede definir como la potencia de forma general, la cantidad de trabajo que hace un determinado cuerpo en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, la potencia se le utiliza en el caso eléctrico para diferentes trabajos. Por ejemplo, en el caso de los motores, ¿no? Vamos a tener, colocar una figura por aquí, para suponer que está, denme un segundo que quiero escribir aquí. Entonces, por ejemplo, el motor tiene dos potencias, ¿no? Una entrada nominal y una potencia de salida. La potencia de entrada de los motores siempre va a ser la potencia eléctrica, ¿no? Y la potencia de salida es la potencia mecánica. En un motor, ¿cuál es la potencia que se aprovecha? ¿La de entrada o la de salida? La potencia, esa sería la potencia activa en este caso, ingeniero. Ya, tengo dos potencias, ¿no? Una entrada y una salida. La entrada, la que es eléctrica, y la salida, que es mecánica. Ingeniero, buena, la entrada, ingeniero. La entrada es la que aprovecho. ¿Estás seguro? Se aprovecha la segunda, la salida, porque es la que genera trabajo. Exacto, la que se aprovecha es la salida, ¿no? La que está en el eje. ¿Sí? Esa es la que me sirve, sí. En cualquier máquina, porque ese lo puedo conectar a una banda o, por ejemplo, un sistema para un ascensor, etcétera. Entonces, la que va a aprovechar es la potencia que está en la salida. ¿Ya? Entonces, en el caso de las viviendas, en caso de instalaciones, todos los elementos eléctricos consumen una determinada potencia eléctrica, lo que son los televisores, equipos, lavadoras, licuadoras, lo que sea, equipo eléctrico va a consumir una determinada potencia, ¿no? Ustedes pueden verificar en la parte de atrás de los elementos, o a veces a los costados, donde está la placa característica, que ahí están los datos técnicos, la alimentación, intensidad nominal, y está el dato de potencia, ¿no? La potencia consumida por ese determinado elemento. ¿Sí? No se puede escribir. Entonces, antes de pasar acá, vamos a escribir aquí. Déjame compartir pantalla de nuevo. Así de paso. A ver, hay un problema. Entonces, todo, como decía, todo elementos consumen una determinada potencia. Mientras mayor potencia consume un elemento, en sí al finalizar, si vemos el costo de las planillas, será mayor, ¿no? Porque lo que se nos cobra a nosotros en las planillas, en este caso de servicio de energía eléctrica, es justamente la cantidad de energía que consumimos en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, para conocer eso, debemos conocer lo que es la potencia y el tiempo que utilizamos un determinado equipo. Déjame ver por qué no puedo escribir.
En la actualidad existen muchos equipos, neveras, lavadoras, televisores que eh, tienen un alto grado de eficiencia energética. No sé si han visto en la parte frontal de las neveras que viene una etiqueta o en los televisores que dice eficiencia y indica una categoría. Mientras más se acerca a la, significa que ese equipo tiene mayor eficiencia energética, es decir, que tiene menor consumo. Con el avance del tiempo y el avance de la tecnología, han permitido que los fabricantes creen estos equipos eh, con mayores prestaciones y también que permitan consumir menor potencia. Si ustedes comparan un televisor, por ejemplo, de los que son actuales, los plasmas, lo que son los UK, los HD, con los televisores antiguos y verifican la placa donde indica la potencia, la diferencia es considerable, ¿no? Ya que la tecnología, como decían antes, ha permitido que exista menor consumo y por lo tanto también nos va a servir que a lo último, cuando usted pague su planilla de servicio básico, el valor sea menor. Por ejemplo, en el caso de la parte de iluminación, los focos incandescentes, que eran los que existían en mayor cantidad antiguamente, tenían un consumo promedio de 100 vatios, ¿no? 100, 120 vatios. Este consumo era alto, a diferencia de los actuales. Si ustedes comparan ese valor con una fluorescente que consume 60 vatios o un foco LED que consume 40 vatios, eh, es menor al 50%, ¿sí? Y brinda las mismas prestaciones, hasta mejores prestaciones que los que se utilizaban antiguamente, ¿no? Entonces, es importante conocer lo que es la potencia para poder, como decía antes, no solamente conocer el consumo energético, sino también determinar diferentes elementos al momento de hacer una instalación. Porque no me permite escribir. Bueno, voy a continuar entonces con la diapositiva. Ya, en este caso, en el cálculo de la demanda, ¿sí? Para conocer lo que es la demanda, la potencia, la carga en una determinada vivienda, hay que conocer tres conceptos claves, ¿no? Uno, lo que es el factor de simultaneidad o de demanda, conocido como abreviado FS o FD, lo que es la carga o potencia instalada, y el último, lo que es la demanda máxima diversificada. En el primer caso, dice que el factor de simultaneidad o demanda, FS o FD, es el valor que determina cuántos dispositivos están activos simultáneamente en un circuito tablero y se mide en porcentaje, ¿no? Más adelante va a haber una tabla justamente que indica el porcentaje de simultaneidad dependiendo de la cantidad, el área de la vivienda y el tipo de circuito que se va trabajando. Como sabemos, podemos tener en nuestra vivienda diferentes elementos eléctricos, licuadora, cocina de inducción, lavadora, aire acondicionado. Cada uno consume una potencia determinada, ¿verdad? Pero muy pocas veces vamos a tener al mismo tiempo funcionando todos los elementos, ¿no? Por ejemplo, el caso del televisor estará funcionando un tiempo determinado, voy a suponer de las 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, la parte de iluminación de 6 a 10, 11 de la noche, eh, la licuadora por momentos. Nunca va a estar todos los elementos al mismo tiempo funcionando y conectados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que decir el factor de simultaneidad. Indica el porcentaje, dependiendo del circuito y la vivienda, de los elementos que pueden estar funcionando a la vez en una vivienda. El segundo concepto es lo que es la carga o potencia instalada, CI, que es la potencia total calculada de un circuito sin tomar en cuenta factores de simultaneidad. En este segundo aspecto, consideramos como que si todos los elementos estén funcionando a la vez. Es decir, si tengo 6 puntos de iluminación, 6 fluorescentes o lo que sea,
voy a suponer que las 6 están encendidas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, en la carga o potencia instalada se suman todas las potencias de los elementos que componen un determinado circuito. Como decía antes, si son 6 focos LED o 6 fluorescentes, voy a suponer que todas están consumiendo al mismo tiempo, ¿no? En cambio, en el primer caso, en el patrón de simultaneidad, me indica un porcentaje que no es el 100%. Puede ser que de las 6 solamente estén encendidas el 50%. ¿Sí? Y el último punto es lo que se conoce como demanda máxima diversificada, DMD, que es la potencia total calculada de un circuito luego de aplicar los factores de demanda. ¿Sí? Entonces, el último concepto es la multiplicación del factor de simultaneidad por la carga instalada, ¿no? ¿Sí? La multiplicación de ambos, con la multiplicación de ambos, voy a obtener lo que es el DMD. ¿Sí? Entonces, en unidades, el primer concepto, el FS o FD, está en porcentaje, es adimensional. El segundo, la carga de potencia instalada va a ser en vatios, kilovatios, HP, dependiendo de la unidad que tenga. Y el último también va a ser en vatios, kilovatios, HP. ¿Sí? Este último me va a servir para conocer más específicamente la intensidad que circula por un determinado circuito, ¿no? Independizando. Más adelante vamos a ver en normativa, ¿sí? Y cómo se debería hacer, que siempre los circuitos se independizan, ¿no? Si yo tengo iluminación, solamente coloco en ese circuito de iluminación partes que conlleven esto. Circuito de tomas va a ser aparte y circuitos especiales también va a ser aparte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de instalaciones, ¿quién me puede decir lo que es un circuito especial? Voy a habilitarles el micrófono para que puedan hablar. ¿Qué es un circuito especial? Un circuito especial se denomina la conexión de una bomba, aire acondicionado, ducha eléctrica y, y eso, profe, todo lo que es fuerza mayor. ¿Por qué se lo denomina circuito especial? Porque tiene que ir todo, o sea, independizado, ya, porque, o sea, hablamos de una ducha eléctrica, si conectamos a lo que es circuito de, o sea, de iluminación, a lo que arranca la ducha, va a haber un bajón de energía, o sea, de lo que es el foco. Por lo tanto, tiene que ir independizado. ¿Y Por por eso se llama qué? circuito de fuerza. ¿Y por qué hay bajón de energía? ¿Por qué no puedo Porque conectar? está conectado al mismo circuito de la ducha, está conectado al mismo circuito de lo que es usar los focos. Ya los circuitos especiales son todos aquellos circuitos que conlleven elementos que tienen un alto consumo de potencia, ¿no? Como ese compañero, las duchas eléctricas, las cocinas de inducción, las bombas para agua, los aire acondicionados. Su valor de potencia de consumo es elevado, ¿no? Entonces, siempre estos tipos de circuitos hay que independizarlos, ¿sí? Circuito de tomas independiente, circuito de iluminación independiente y circuito especial independiente. De estos tres circuitos, los que normalmente consumen menor potencia, la carga va a ser menor, son los circuitos de iluminación, porque va a tener valores entre 40, 100, de 100 a 120 vatios, ¿no? En cambio, por ejemplo, si es una bomba, voy a suponer un HP, 746 vatios, ¿no? La diferencia entre un punto de iluminación y un circuito, una bomba, que está en especial, es, es considerable. Entonces, siempre hay que independizarlo, como dice el compañero. Hay muchas veces que suele suceder esa falla, ¿no? Porque no independizan los circuitos. El problema que tienen, están encendidos la parte de iluminación, conectan algún toma, una molar voy a suponer, y comienza a haber bajones de los niveles de iluminación. ¿Cuál es el problema? Que los circuitos no están independizados. ¿Cuál es la solución? Independizar. Entonces, cuando hago un trabajo, bueno, los que tienen experiencia ya deben de saber, siempre independizar los circuitos, nunca mezclar. Porque a veces los unen, ¿no?
para disminuir la cantidad de cable o para hacer menos trabajo, ¿no? Pero ese trabajo que usted evita, a la larga va a afectar a la instalación. Entonces, siempre es aconsejable independizar, ¿no? O sea, que la mayoría de veces, profe, yo he encontrado que solamente no me independiza la fase y ponen un solo neutro para todo. Entonces, esa también es una tremenda falla, que tiene que ir independizado con todo, Es el entre mismo fase, problema, neutro y tierra. es el mismo problema. Sí, tiene que ir independizado, así como la, o sea, te independiza la fase, tiene que independizar el neutro más la tierra. Sí, eso hay que tener muy en cuenta también, profe. Ese compañero, bueno, es el mismo problema de que andaba a indicar, ¿no? Independizar circuitos. Siempre hay que hacerlo así, ¿no? Aunque se demore un poco más cableando, pero es lo que debería hacer, ¿no? Si se nos acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo, ¿no? Entonces, ya he explicado los tres conceptos básicos, justamente este tema, factor de simultaneidad, FS o FD, carga o potencia instalada, CI, carga instalada, o PI, si quieren abreviarlo así, y la demanda máxima diversificada de MD, que es la multiplicación de ambos del CI por el FS. Y aquí hay una pequeña tabla, ¿sí? Esto puede variar dependiendo también, muchas veces la empresa eléctrica que se trabaje, ¿no? ¿Sí? Esto aquí está de forma general, pero esto puede variar eh, de empresa a empresa, ¿no? Como yo le decía a mis estudiantes de instalaciones, por ejemplo, en el caso de la empresa eléctrica Quito se maneja de otra manera. Ellos se manejan por categoría A, B, C y D. Y ubican, dependiendo de la categoría, a un tipo de vivienda específica. Por ejemplo, una vivienda promedio es categoría C. En este caso, hace la distribución dependiendo el área de la vivienda, ¿no? Si se dan cuenta aquí en la primera dice tipo de carga, viviendas pequeñas o medianas, entre 80 a 200 metros cuadrados de área, viviendas medianas grandes, está conectando, que van entre los 200 a 400 metros cuadrados, y el último, viviendas especiales que son mayores de 400 metros cuadrados. En teoría, una vivienda que tenga mayor dimensiones tendrá más puntos de conexión, ¿verdad? Sería en teoría esto de aquí. Una vivienda con mayor área tendrá más subáreas, tendrá más cuartos, puede ser tener más de un baño, más divisiones, y por lo tanto también tendrás más puntos de conexiones a diferentes tipos de carga. Entonces, por ejemplo, en el circuito de tomas, ¿sí? Para áreas entre 80 a 200 metros cuadrados, estima que el factor de demanda es de 0.50, ¿no? En el segundo punto, que son circuitos de iluminación, estima que es 0.70. El caso para vivienda entre 80 y 200 metros cuadrados. Para vivienda entre 200 y 400, para circuito de toma 0.40 y para circuito de iluminación 0.55. Y para viviendas especiales de áreas mayores de 400 metros cuadrados, estima que para circuito de toma es 0.30 y para circuito de iluminación de 0.53. Si se dan cuenta en la tabla, ¿sí? En esta tabla normada, independiza los circuitos, no los unifica, ¿sí? Entonces, para hacer la multiplicación, los circuitos deben estar siempre independizados, ¿no? Ya aquí indica factores de demanda para los que son cargas especiales, lo que son duchas, cocina de inducción, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si solamente tengo una carga, me indica que el factor de demanda no está tomando en cuenta el valor de la carga, solamente la cantidad en el primer punto. Debo multiplicarlo por 1, ¿sí? Si tengo dos o más cargas que lleguen hasta 10 kilovatios, 0.80, y cargas entre 2 o más que vayan entre 10 kilovatios, 20 kilovatios, 0.75, y mayores a esta, a que sean 20 kilovatios, 0.65.
Ya en la práctica, los puntos, lo que dicen para 2 o más, para 2 o más, para 2 o más, no se da, porque siempre en los circuitos especiales debe ser un circuito especial por cada carga especial, ¿no? Por ejemplo, no podía colocar en el mismo circuito la ducha y el aire acondicionado, ¿no? Debería ser uno y uno. Entonces, solamente tocaría el primer punto, que dice para una carga. Si tengo 5 elementos que tienen alto consumo, deberían ser 5 circuitos especiales, ¿no? Entonces, sería ya la práctica multiplicado por 1, ¿no? Y aquí están valores estimativos. Este valor estimativo va a depender mucho del fabricante, de la eficiencia energética de mi equipo, ¿no? Por ejemplo, aquí estima que una cocina consume 6.000 vatios, duchas 3.500, pero esto varía. Fabricante, eh, como le decía, la eficiencia, etcétera, ¿no? Los hornos 3.000, calefón 8.000 y aire acondicionado estima que 2.500, pero puede ser mucho menor o mucho mayor, puede ser que un aire consuma 1.000 vatios. Entonces, esa es la tabla de factor de demanda, que son valores estimativos, ¿no? Como digo, solamente son estimativos. Y aquí está un ejemplo justamente haciendo el cálculo, ¿no? Por ejemplo, aquí me indica que el área de una vivienda es 80 metros cuadrados. Y me dice que calcule la carga instalada o potencia instalada y la demanda máxima diversificada de iluminación con una alimentación de 120 voltios alternos que tiene 10 ojos de buey de cada uno de 24 vatios y 5 luminarias dicroicas de 5 vatios cada uno. Entonces, para ir a la carga instalada, debo sumar todos los valores de las potencias, ¿no? Porque es un mismo circuito. Entonces, como son 10 ojos de buey, multiplico por el valor estándar, que es 24 vatios, 10 por 24 vatios, y los valores, los 5 luminarias, por los 5 vatios. Entonces, la sumatoria de todas esas potencias, o la carga instalada, va a ser de 265 vatios. Entonces, tengo el primer valor, que es la carga instalada. Ahora, para ir al DMD, que es la carga instalada por el factor de simultaneidad, debo saber el valor de la tabla. ¿Y cómo lo sé? En base al área. Como me dice que es una vivienda de 80 metros cuadrados, me voy a la tabla, ¿no? El circuito de iluminación. De 80 metros, entonces sería aplicar lo que está en la primera fila, ¿no? 80, 200 metros. Para el circuito de iluminación es 0.70. ¿Sí? Como mi vivienda está en 80, aplico el 0.70. Entonces, mi demanda máxima diversificada va a ser la multiplicación de los 265 vatios por los 0.7, que es el valor de la factor de demanda, el valor del factor de simultaneidad, ¿no? Entonces, de esta forma yo obtengo lo que es la demanda máxima diversificada. ¿Sí? Entonces, así hago el cálculo. Más adelante van a ver cómo se hace el cálculo de la intensidad, ¿no? Con este valor. Se nos va a acabar el tiempo. Preguntas antes que se acabe el tiempo en la primera hora. Déjenme habilitarles el micrófono. Ya pueden hacer las preguntas si desean, ¿no? Profe, este valor que salió de los 800 vatios son de iluminación, ¿no? Con el 0.50, ¿no? A ver, espérense. Porque estamos viendo el valor de iluminación 0.50. Espérense, déjenme ver. Ah, no. Estoy en la página, ¿cómo que se llama? Ese toma corriente. Aquí, este de aquí. Estamos en este de aquí. Es con 0.5. Claro, Esa es iluminación. Esta es iluminación. Con 0.70. El ya otro, listo, profe. ¿ya?
Entonces, siempre hay que basarse en la tabla, ¿no? Entonces, no se olvide. Carga instalada, la suma de todas las potencias en un determinado circuito. Iluminación, tomos especiales. Con ese valor multiplico por el factor de simultaneidad. ¿Cómo lo obtengo? Viendo la tabla en base al área de mi vivienda, ¿no? Y esos valores me van a dar en vatios. El DMD es en vatios, la carga instalada es en vatios y el FPS es adimensional, no tiene unidad. ¿Sí? No se olviden, siempre independizar los circuitos, ¿no? Ya se nos va a acabar la primera hora.